Hola, buenos días, soy Sofía y les voy a estar mostrando el paso a paso del trabajo número 4. Para la primera parte del trabajo, el objetivo era levantar Metabase en la nube y crear un primer dashboard. Lo primero que hice fue entrar al laboratorio de AWS y crear una nueva instancia. Le puse un nombre, seleccioné Ubuntu como sistema operativo y elegí el tipo de instancia T3.large para asegurarme de que la máquina tuviera buen rendimiento. Después generé un nuevo par de claves para poder conectarme por SSH y en la configuración de red habilité todo el tráfico. Para el almacenamiento le asigné 20 GB, así me aseguraba de tener suficiente espacio para instalar y correr todo sin problemas. Una vez creada la instancia fui a la parte de grupos de seguridad y edité las reglas de entrada para habilitar el puerto 3000 con TCP personalizado, ya que es el puerto que iba a necesitar para acceder a metabases del navegador y permití el acceso desde cualquier IP. Después abrí la terminal en mi computadora, me moví al escritorio donde tenía el archivo .pem del par de claves y le di permisos con chmod 400. A partir de ahí me conecté a la instancia usando SSH y una vez conectada actualicé el sistema con el comando de sudo apt update y después de esto instalé Java, que lo iba a necesitar para que Metabase funcione. Una vez instalado Java, descargué Metabase usando el comando wget y lo inicié. Para acceder a la interfaz de Metabase, abrí el navegador y escribí la IP pública de la instancia, seguida de 2.3000, que era el puerto que ya había habilitado antes desde la configuración del grupo de seguridad en la instancia. En la configuración inicial de Metabase, ahí seleccioné el idioma, ingresé mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico y una contraseña para crear mi cuenta. Y después en la parte de añadir tus datos, elegí añadir mis datos más tarde, ya que ahora simplemente iba a usar la base de datos de ejemplo de Metabase. Y una vez dentro fui a nueva pregunta y trabajé con los datos de ejemplo que te trae Metabase. Elegí específicamente en la tabla orders y elegí como métrica que me contara las filas agrupadas por el nombre de producto. Entonces, al visualizarlo, podía ver cuántas órdenes había por producto. Por ejemplo, el gráfico mostraba que había 97 órdenes del producto Incredible Plastic Chair. Guardé la pregunta, le puse un nombre y cuando me preguntó si quería agregarla a un cuadro de mando, seleccioné que sí y entonces así se creó el primer dashboard con la query que había creado de orders. En la parte 5 del trabajo decidí importar una base de datos externa y para eso primero entré a Kaggle y busqué un dataset que me pareciera interesante. Elegí uno sobre ventas de una tienda porque tenía muchos campos relacionados al comercio y me pareció bueno para después hacer las queries y el dashboard. Descargué el archivo y cuando terminó de descargar abrí la terminal y me moví al escritorio donde tenía el archivo de la base de datos y el par de claves .pem para subir el archivo a la instancia de AWS. Para esto usé el comando ssp-i seguido del nombre del archivo .pem del par de claves, el nombre del archivo .csv de la base de datos que era train.csv y la dirección de destino con el usuario Ubuntu, seguido de la IP pública de la instancia y la ruta /home/ubuntu. Una vez subido el archivo a la instancia, me conecté por SSH como el usuario Ubuntu, actualicé el sistema con los mismos comandos de sudo apt update y upgrade y luego instalé PostgreSQL. Antes de crear la tabla, abrí el archivo de la base de datos, copié todos los nombres de los campos y les asigné un tipo de datos según el contenido. Numeric para los datos numéricos, date para las fechas y text para los campos con texto. Después cambié al usuario Postgres con el comando de sudo-i-u Postgres
y entré a la consola de PostgreSQL con PSQL. Desde ahí creé una base de datos con el nombre de Superstore y después salí con /q para volver a entrar, esta vez directamente sobre la base de datos Superstore, usando el comando psql-d Superstore. Ahí creé la tabla Superstore Sales, escribiendo todos los campos con sus tipos de datos. Una vez creada la tabla, salí del usuario Postgres, volví al usuario Ubuntu y moví el archivo .csv para que estuviese en una ubicación accesible por PostgreSQL. Intenté importar los datos con el comando /copy, indicando el archivo y los delimitadores, pero me dio un error porque las fechas estaban en un formato que PostgreSQL no reconocía. Entonces, para solucionar esto, creé una tabla temporal igual a la anterior, pero con los campos de fecha definidos como text en vez de date. Volví a ejecutar este comando /copy con todos los campos y esta vez me cargó correctamente las 9800 filas del archivo, y entonces después con comandos de SQL cambié el formato de las fechas en esta tabla temporal, convirtiéndolas al formato correcto para que SQL las pudiera reconocer. Y cuando me dio el OK de estos comandos, copié los datos desde la tabla temporal hacia la tabla final original de Superstore Sales, haciendo la conversión al mismo tiempo de las fechas, y cuando ejecuté esto me confirmó que había insertado correctamente las 9800 filas. Cuando ya tenía estos datos cargados, volví a Metabases desde el navegador escribiendo http seguido de la IP pública y el puerto 3000, y una vez dentro fui a añadir la base de datos y elegí PostgreSQL como tipo, puse un nombre, el servidor como localhost, el puerto 5432, el nombre de la base de datos Superstore, el usuario Postgres y la contraseña. Cuando Metabase terminó de sincronizar, volví al inicio y ya podía ver las dos tablas, la original, Superstore Sales, y la temporal que había creado para corregir las fechas. Al entrar a la tabla, los datos coincidían con el archivo original, lo que confirmaba que se habían importado correctamente. En la parte 7 lo que hice fue volver al laboratorio de AWS para crear una nueva instancia. Repetí el mismo procedimiento, le puse nombre, elegí Ubuntu como sistema operativo, seleccioné el tipo de instancia T3.large, creé un nuevo par de claves, habilité todo el tráfico en las configuraciones de red y configuré el almacenamiento con 30 GB. Después abrí la terminal, me volví al escritorio donde tenía el archivo .pem y usé el comando scp-i para transferir el archivo .csv desde mi máquina a la nueva instancia. Al principio me tiró un error porque el archivo .pem no tenía los permisos correctos, así que ejecuté el comando chmod 400 y una vez corregido eso, volví a usar el comando de scp y el archivo se transfirió sin problema. Después me conecté a la instancia por SSH y desde el usuario Ubuntu actualicé el sistema con sudo apt update y también instalé Java para después poder correr Metabase. Y por último usé el comando wget para descargar e instalar Metabase. Por último instalé PostgreSQL igual que en la instancia anterior. Antes de cambiar el usuario Postgres, moví el archivo desde el usuario Ubuntu para que el usuario de PostgreSQL tuviera acceso. Ahí sí cambié de usuario y cuando quise crear la tabla me equivoqué porque eso lo tenía que hacer desde dentro del usuario de PSQL porque era el que tenía el permiso para ejecutar ese comando, así que me cambié al usuario de Postgres y ahí sí creé la base de datos llamada Superstore. Volví a usar la lista de campos del archivo original, pero agregué una nueva columna llamada Sales Channel con tipo de dato text.
Lo escribí primero todo en un documento y lo pegué en la terminal para no tipearlo desde la terminal y me dio un error por apretar Enter sin querer, pero hice reset con /R y volví a copiar y ahí se creó bien la tabla. Después usé el mismo comando /copy que antes para importar las 9800 filas desde el archivo .csv sin incluir el campo nuevo de Sales Channel porque el archivo importado no tenía datos para ese campo, entonces me iba a tirar error. Esos datos los tenía que crear yo después. Una vez importados los datos, usé el comando altertable para cambiar el tipo de los campos de fecha de text a date, usando el formato correcto para que PostgreSQL los reconociera. Me dio el ok de que había modificado ambos campos correctamente, order date y ship date, y entonces ejecuté un update sobre la tabla para asignar valores aleatorios a la nueva columna Sales Channel. Lo hice usando una condición con case y random que a cada fila le tirara un valor al azar y si el valor estaba entre 0 y 0.33 le asignaba online, si estaba entre 0.33 y 0.66 asignaba tienda física y si el valor era mayor a 0.66 le asignaba teléfono. Cuando lo ejecuté me confirmó que había actualizado las 9800 filas y entonces salí del usuario de PSQL con /Q, cerré la sesión de PostgreSQL con exit y volví al usuario de Ubuntu. Desde ahí inicié Metabase y me conecté con la IP pública de la instancia en el puerto 3000 y al iniciar Metabase me pidió los datos para conectar la base de datos. Puse PostgreSQL, localhost como host, puerto 5432, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Como no le había puesto una contraseña al usuario Postgres, abrí una nueva ventana en la terminal apretando Command N, me conecté a la instancia, entré al usuario Postgres y ahí usé el comando alter user Postgres with password para crear la contraseña hola. Volví a Metabase, ingresé esa contraseña y se conectó correctamente. Al entrar a Metabase pude ver que la base de datos Superstore y la tabla con todos los datos importados, incluyendo el nuevo campo Sales Channel, se habían creado correctamente con los valores aleatorios que le había dicho que genere para cada fila, asignándole un tipo de canal a cada una. Y para la parte de 10 del trabajo lo que hice fue ir a la opción de nuevo en Metabase y seleccionar crear una pregunta. Desde ahí elegí como fuente de datos la tabla que había creado en la parte 7. En la sección de métricas configuré la suma de campo ventas agrupada por las columnas estado y canal de ventas, que fue el campo nuevo que yo había generado en la parte anterior. Esta visualización permitía analizar con sentido de negocio en qué estado se vendía más y a través de qué canal, si por tienda física, ventas online o llamadas telefónicas. En esa primera pregunta elegí dos filtros, uno para el tipo de cliente, segment, y otro para la categoría de producto. Seleccioné consumer como tipo de consumidor y muebles como categoría. El gráfico entonces mostraba para cada estado cuántos muebles se vendían a consumidores particulares y a través de qué canal de ventas. Por ejemplo, como se puede ver, California era el estado con mayor volumen de ventas y el canal más utilizado era la tienda física. Una vez lista la visualización, guardé la pregunta y creé un nuevo dashboard y agregué esta query. Después repetí este mismo procedimiento para crear nuevas preguntas. En la segunda mantuve la categoría muebles pero cambié el tipo de consumidor a corporate.
Y después creé 2 visualizaciones más, esta vez con la categoría de tecnología, comparando ambos consumidores, consumer y corporate. Cada una de estas preguntas la fui añadiendo al mismo dashboard y así me quedaron las 4 visualizaciones bien diferenciadas. El sentido de negocio detrás de estas preguntas fue para analizar múltiples cosas. Primero, aprovechar el campo nuevo canal de ventas para identificar qué medio era más efectivo según cada estado. Y segundo, combinar esto con el análisis por tipo de consumidor y categoría de producto para ver qué se vendía más, a quién, dónde y por qué canal.